Continuamos esta entrevista con Raúl Viñas, integrante de el MOUS, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, y habíamos comenzado a hablar sobre el tema forestal y alguna propuesta que está radicada en el legislativo para una ley que aparentemente quedó ahí. No sé si está en un cajón, si está muy discutida, no sé cómo es la situación, pero de los cuales ustedes entienden que hay cuestiones que se pueden legislar para mejorar el modelo forestal. ¿Lo entienden así desde el MOUS? Exactamente. El proyecto de ley que está actualmente a estudio en el Parlamento fue aprobado a fines del año pasado en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, donde quedó ahora en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene una lista muy grande de organizaciones y personas que quieren ir a hablar sobre este proyecto de ley. Tengamos en cuenta que aquí en el Uruguay ha habido muchas modificaciones a la ley forestal. La ley forestal original era una ley del año 1968 que estuvo operativa durante la década del 70, a partir del 76 más o menos, y que, entre otras cosas, promovía la forestación en base a qué? En base a quitarle impuestos. En el año 87 se hace la nueva ley que repite en gran parte lo que decía la anterior, aumenta las exoneraciones de impuestos, le permite además entonces otro tipo de desarrollo y tiene algunas cosas que son inconvenientes quizás. La vieja ley, esta, de la cual tanto se habla en el sistema político diciendo que es una política de Estado, que ha sido una ley que ha venido ya con más de 30 años de trabajo, y en eso es cierto. Pero veamos, por ejemplo, que la vieja ley forestal decía que los beneficios impositivos a las plantaciones de árboles eran hasta que las plantaciones estuvieran en condiciones de pagar lo que tenían que hacer. O sea, tú plantas un árbol y el árbol demora en crecer 10 años, 20 años, 30 años, dependiendo de lo que plantes. La ley forestal primaria decía que, por ejemplo, tú plantabas un roble que demora 30 años en desarrollarse y durante 30 años estabas exonerado de los impuestos. ¿Hasta que qué? Hasta que tú podías vender ese roble y a partir de ahí empezabas a pagar impuestos. La nueva ley forestal del año 87 limitó esos beneficios a 12 años. ¿Qué quiere decir eso? Que tú ya no puedes plantar un roble y tener beneficios. Tienes que plantar especies que se desarrollen en 12 años o menos. Y eso evidentemente solo se logra parcialmente con el pino y especialmente con el eucalipto. O sea, la ley forestal limitó y apuntó la producción forestal a determinadas especies, estas de rápido crecimiento, cuyo uso son principalmente el uso energético o el uso para producción de celulosa. Con esa limitación, la ley fue aprobada el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, del año 87. Hasta ahí la ley era una ley de promoción como muchas otras, pero sin embargo hubo un cambio con la ley 16.002 que se aprobó en el año 88. ¿Qué hizo la ley 16.002? Generó algo que no existe para ningún otro integrante del sistema productivo uruguayo, que son los subsidios. Se otorgaron subsidios del 50% sobre el costo de la implantación y después diferentes decretos fueron llevando a que esos subsidios siguieran para los tiempos de cosecha, para los tiempos en que había que hacer operaciones forestales. Ningún otro sector en nuestro país disfrutó de ese tipo de subsidios generados a partir de un fondo forestal cuyo la única parte que ponía dinero en ese fondo era el Estado, o sea, todos nosotros. Existen otros fondos como el Fondo Lechero y otros más que si uno los analiza se componen gran parte de sus activos del dinero que los propios productores ponen. En este caso los productores forestales no ponían un peso, lo ponía solamente el Estado a nombre de todos nosotros para pagarles un subsidio del 50% del costo de implantación. Fíjese lo que sería si usted, por ejemplo, planta, no sé, trigo, soja, cebada, sorgo, y le pagaran a usted el 50% del costo que tiene usted de implantar la cosecha y después usted no paga impuestos tampoco cuando cosecha. Ese es el tipo de beneficios que se le dieron al sector forestal. Beneficios que evidentemente permitieron un desarrollo casi explosivo de un sector que no superaba las 50.000 hectáreas en el año, las 90.000 hectáreas, disculpen,
en el año 87 y que hoy supera el 1.000.000 de hectáreas. Ese crecimiento explosivo que se dio no es dado principalmente por pequeños productores. Si uno revisa, las producciones forestales hoy en nuestro país están en manos principalmente de 3 empresas. Si vamos a los últimos, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos 7, 8 meses, a la Dinama se presentaron 14 proyectos forestales. De los 14 proyectos forestales, 11 son de UPM. Evidentemente, los otros, vamos a poner claro, 11 son de UPM, uno es de Montes de Plata y los otros 2 son del Grupo Tegui, que integra el paquete accionario del Grupo UPM en el Uruguay con un 9% de ese paquete. O sea, no hay pequeños productores trabajando con fuerza en la forestación. Esos subsidios que dimos todos los uruguayos fueron en más del 80%, casi el 90%, a las empresas forestales que hoy manejan la planta de celulosa. Los subsidios se agotaron allá por el año 2005 y hasta el 2007-2008 siguieron dándose a las plantaciones que ya estaban planificadas de hacerse. A partir de ahí, ¿qué pasa? Hemos subsidiado la producción de celulosa. Como resultado, tenemos un sector que está en condiciones de pagar rentas que prácticamente alcanzan el 10% del valor del terreno donde se instalan, o sea, en 10 años pagan el valor del terreno, algo que no sucede con ningún otro activo inmobiliario. O sea, si usted tiene una casa para alquilar, para recuperar el dinero que vale la casa, usted demora entre 20 y 25 años. Las plantaciones forestales le dan al dueño del terreno, o a ellos mismos, cuando son los dueños, ese valor del terreno en 10 años, convirtiéndose entonces en una inversión muy lucrativa, inversión que solo puede mantenerse porque después, en el sector de industrialización, no se paga ningún impuesto, no tienen ninguna carga y genera entonces, como lo reconoció la Federación Rural del Uruguay, una situación injusta, una situación de competencia desleal con los demás sectores que trabajan en el territorio nacional. Eso ha llevado a que la plantación de árboles se haya desparramado, no esté solamente concentrada en aquellos terrenos de prioridad forestal, que son los terrenos por definición donde solamente se pueden producir árboles y no pueden tener lugar ningún otro tipo de producción. A eso será lo que se les exoneraba. Ahora las plantaciones se han escapado, es como que se abrió la caja de Pandora. En algunos departamentos, como en San José, en Colonia y demás, se supera el 80% de las plantaciones forestales en áreas que no son de prioridad forestal. Y ese avance solo tiene como razón de ser los grandes beneficios que todos nosotros, sin saberlo, le damos a estas 3 o 4 empresas, si contamos al Grupo Tegui, que trabajan en el área forestal en nuestro país. ¿Y cómo ocurrió eso, Viñas? ¿Faltó control del Estado? ¿Que crecieran las áreas forestales en áreas que no son para forestar? Lo que pasa es que no está prohibido hacerlo. Se puede controlar y se puede limitar, pero las herramientas que tiene el Estado hoy son muy pocas. Y la herramienta principal que tienen estas empresas es su gran poder económico. Pensemos que la empresa UPM gana más de $1.000.000 por día aquí en el Uruguay. Una empresa que gana $300 millones al año y no paga impuestos es un gigantesco poder económico en nuestro país. Incluso el Grupo Tegui, que está ganando $30 millones por año a partir de este emprendimiento, donde además tienen un montón de otras empresas relacionadas, que son las propias plantaciones, las empresas de transporte de la madera y demás, es una fuerza económica gigantesca dentro del país. Es muy fuerte. O sea, se generó, así como, a ver, Alien, el octavo pasajero, ¿se acuerdan? El bichito que se le metía dentro del cuerpo y que de pronto explotaba. Bueno, acá esto es un monstruo que está explotando dentro nuestro. Es un monstruo además que, si sigue así, va a seguir avanzando sobre áreas que podrían tener otros usos y que dotadas de condiciones, ni siquiera digo las mismas que se le dieron, pero piénsese, por ejemplo, si usted va a poner un plantío de frutales y se le subvenciona el 50% de la plantación de los frutales y su plantación de frutales no paga impuestos hasta que usted no empiece a cosechar. Y después de que paga impuestos, que tendría que pagar esos impuestos, le damos a usted todos los beneficios
para que usted prepare, no sé, duraznos en almíbar, dulce de durazno, todo lo que usted quiera. Esa producción explota en cualquier parte del mundo. Hoy lo que se busca con la ley forestal, la modificación esta de la ley forestal, una más de las tantas modificaciones que se han venido haciendo, porque recordemos que las áreas forestales en nuestro país, cuando se hizo el decreto reglamentario de la ley forestal en el año 88, no superaban el 1,5 millones de hectáreas y hoy son 4 millones de hectáreas. O sea, hay muchísimas modificaciones que se hicieron. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Todas las modificaciones que se hicieron son varias menciones en leyes de presupuestos, alguna ley especial y más de 30 decretos. Todas fueron a favor del complejo forestal. Esta es la primera vez que aparece un proyecto de ley que le pone alguna limitación. ¿Y qué limitación le pone? La Sí, lógica. justamente, Raúl, hablemos del contenido de esta propuesta que está radicada en el Parlamento. Le pone limitaciones. ¿Y qué limitación le pone? La limitación lógica. Las plantaciones intensivas, o sea, aquellas que suben de 1.300, 1.400 árboles por hectárea, deberán estar haciéndose en las áreas de prioridad forestal. No se prohíbe plantar en las otras áreas. Se mantiene entonces para las demás áreas, las que no son de prioridad forestal, el límite que ya existe por decreto de no superar el 8% de cada uno de los padrones con la cobertura de árboles. Se permite entonces que usted plante árboles para, por ejemplo, madera de calidad. Usted quiere plantar madera para aserraderos, para muebles, lo puede hacer. Usted quiere tener un monte de abrigo, lo puede hacer. Usted quiere generar un área, como existen en el Uruguay, de 30 kilómetros de largo por 18 kilómetros de ancho. O sea, un área que es prácticamente el área del departamento de Montevideo en un solo bloque de plantas, de árboles plantados. No, eso no lo puede hacer a no ser que sea un área de prioridad forestal. Hoy las áreas de prioridad forestal son 4 millones de hectáreas. Hoy se cubren con áreas ya plantadas 1 millón de hectáreas. Y la propia Sociedad de Productores Forestales dice que el aumento hoy es alrededor de 25 o 30 mil hectáreas anuales, con lo cual llegarían a 1,5 millones de hectáreas recién en 30 años, 25 o 30 años. Lo dicen ellos. La limitación que les pone, la otra limitación que pone la ley, que es quizás la más discutible en cuanto al número, pero no en la necesidad de tenerla, es que las áreas plantadas con plantaciones intensivas de árboles no pueden superar el 10% del territorio productivo del país. O sea, no podrían superar alrededor de 1,600,000 hectáreas. Esas son las limitaciones que se ponen. Limitaciones muy lógicas y que debieran de ser seguramente acompañadas por alguna forma de evitar que sigamos los uruguayos subvencionando un sector que evidentemente no lo necesita. Porque es evidente, como está ahora puesto en unos estudios que salieron en estos días, antes de ayer, publicados en la revista Forestal, que hablaban de cómo se utiliza el agua dentro de las plantaciones forestales. Y es muy claro que los árboles cambian la cantidad de agua disponible en las zonas de las cuencas. O sea, cuando nosotros permitimos la plantación de árboles, estamos permitiendo que estos árboles absorban cantidades grandes de agua que no absorbe ningún otro cultivo y que, por la concentración que tienen además, disminuyan el agua disponible en las cuencas en valores que van entre el 25 y el 30%. Hoy hablábamos cuando comenzamos la entrevista en la primera parte de los recursos hídricos del país, del agua, de las necesidades de conservarla, de las necesidades de cuidarla. Y acá estamos viendo plantaciones que en las microcuencas donde se estudiaron, y tengamos en cuenta que los estudios los hicieron empresas forestales como Lumín, ¿tá? Las plantaciones terminan disminuyendo el caudal de agua disponible para otros usuarios de la cuenca entre un 25 y un 30%. Tengamos en cuenta que eso significa claramente que cuando hay escasez de agua, los árboles la toman igual porque tienen la potencia para hacerlo. Recordemos que cada planta es como una bomba que chupa agua del suelo. Yo planto una lechuga y la lechuga, ¿qué está haciendo? A través de su sistema radicular, toma una sopa de minerales diluidos en el agua del suelo con la cual se alimenta y crece. Si yo planto una lechuga, va a consumir una cierta cantidad de agua. Si yo planto un eucalipto que tiene 10, 12 metros de altura y una copa y demás, y que además toma agua todo el año, porque el eucalipto no disminuye su crecimiento, digo, no se enlentece, sí, pero no para de crecer, ni siquiera en las épocas más frías en nuestro territorio, bueno, estoy poniendo una bomba que chupa mucha agua
para crecer, la necesita, es un organismo vivo que trabaja de esa manera, pero si yo pongo muchos de esos, termino haciendo que el que está aguas abajo disponga de menos agua. Y en un momento de escasez, ¿qué va a pasar? La cañada, el arroyo, el tajamar, lo que sea que yo tenga, se va a secar más rápido porque estos eucaliptos van a seguir tomando el agua que necesitan para sobrevivir, es su vida, ¿no? Van a seguir tomando esa agua y no va a haber agua disponible en la cuenca más abajo. Otro de los hallazgos que tienen estos estudios, que fueron publicados en estos días, es que el agua que se escurre en la superficie a partir de los montes de eucaliptos es un poco más ácida que el agua que se escurre de otros lugares. O sea, hay acidificación del agua. Por último, hay un... Una Sí. consulta, Raúl. Las hojas de los eucaliptos que caen, ¿de alguna manera vuelven menos permeable la tierra para el agua? Bueno, evidentemente que sí, ¿no? El dosel, o sea, la cobertura vegetal viva del eucalipto, retiene agua que no llega al suelo, pero es normal. Si tú tienes un árbol, las hojas del árbol quedan mojadas y hay una parte del agua que cayó en la lluvia que no llega al suelo. Por otra parte, la forma en que cae la hoja del eucalipto, las pequeñas ramas y demás, forman, cualquiera que haya entrado en un monte de eucalipto lo ve, forman una capa que ayuda a impermeabilizar. Es más, si tú ves después de un chaparrón de corta duración, levantas las hojas, vas a ver que el terreno abajo está absolutamente seco. O sea, porque la humedad quedó primero en esa capa vegetal de hojas y demás que en nuestro país no son utilizadas como alimento por ninguna especie. O sea, el ser el eucalipto un árbol que no es autóctono, evidentemente no hay una fauna asociada que se alimente de ese vegetal. Si vamos al lugar donde los árboles estos son autóctonos, que es en Australia, por ejemplo, encontramos que muchas de las especies de eucalipto, porque además son muchas especies, sirven de alimento, entre otras cosas, por ejemplo, al simpático koala, hoy símbolo de Australia. El koala come hojas de eucalipto. Pero si yo traigo un koala al Uruguay y lo largo en las plantaciones de eucalipto que tenemos acá, el animal se muere de hambre. ¿Y por qué se muere de hambre? Porque ese animal especializado en comer hojas de eucalipto come hojas de diferentes especies de los eucaliptos para alimentarse y de cada una de ellas obtiene diferentes cosas. Aquí en el Uruguay su dieta sería sopa, 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 sopa y sopa, porque solamente tenemos dos especies de eucaliptos en plantaciones, que es el globulus y el grandis. Entonces tenemos acá unas plantaciones de eucaliptos muy grandes que ya vemos ahora con estudios de las propias empresas forestales que afectan la disponibilidad de agua, y al afectar la disponibilidad de agua también se cambian otras cosas. Si la Sí, zona tiene contaminantes, una cosa es que se disuelva el contaminante en 100 litros, como quiere hacer la empresa UPM en el río, y otra cosa es que se disuelva en 70 litros porque los otros 30 se los tomaron los eucaliptos y nunca llegan al río o arroyo. ¿qué consecuencias tiene entonces la acidificación del agua? La acidificación del agua tiene como consecuencias, primero, que genera cambios en el agua que los animales que viven dentro de ella tienen para vivir. Es como, es como si te dijéramos qué consecuencias tiene la contaminación del aire para nosotros. El agua más ácida genera situaciones diferentes en las cuales algunos animales encuentran dificultades para su crecimiento, especialmente, por ejemplo, los moluscos bivalvos, cuyas caparazones, vamos a utilizar esa palabra, cuyas caparazones, que son calcáreas, son más débiles y se disuelven más rápido en aguas de contenido más ácido. Raúl, ¿ustedes van a participar en el proceso de discusión legislativa con respecto al proyecto de ley forestal planteado? Bueno, ya lo hemos hecho en la Cámara de Diputados, hemos solicitado audiencias, se nos concedió, pero no tenemos fecha por estas razones de pandemia en que estamos para hacer una presentación similar ¿El Senado? en la Cámara de Senadores, y además estamos recorriendo, digamos, y vemos que no somos los únicos, ahora cuento, estamos recorriendo los despachos de senadores para ponernos a las órdenes en lo que se pueda necesitar de asesoramiento técnico y demás, y además presentarles los estudios como estos que estábamos hablando recién, que ya están hechos sobre el tema. Decía, no somos los únicos porque hemos visto que hay un lobby muy fuerte de las empresas forestales, de la sociedad de productores forestales, que
están impulsando de alguna manera, con apoyo de muchos políticos importantes de nuestro país, que no se modifique esa ley forestal, que nosotros, como recién yo decía, sabemos ha sido modificada más de 30 veces anteriormente. Lo único que siempre se modificó a favor de las empresas forestales. Aquí en esto es un caso en el cual las empresas pueden encontrar una limitación que no los afecta hoy, que no los va a afectar en los próximos 25 años, pero evidentemente están tan acostumbrados a ganar que no aceptan poder tener alguna limitación, que son las limitaciones que un Estado tiene que imponer cuando se dan este tipo de situaciones, digamos, tan desiguales entre las plantaciones de árboles y los otros tipos de producción de nuestro país, que hacen que las mismas tengan gigantescas ventajas económicas que generan un dominio mayor del territorio, un avasallamiento de las otras producciones y evidentemente con este poder económico cambios que no son seguramente los que necesita o que son importantes de hacer en un país como el Uruguay, con gran potencial para la producción agropecuaria de muchos rubros y que no tiene que ser solamente una plantación de eucaliptos. En esta democracia representativa, Raúl, una discusión entonces entre el peso de lo económico y el peso de lo técnico-científico con respecto a lo que representa la forestación en Uruguay. Ese es el escenario que se está dando actualmente en el legislativo y ustedes cómo se están vinculando a otras organizaciones sociales que tengan una sensibilidad distinta con respecto al medio ambiente. Bueno, lo que pasa es que, Marcelo, lo que tú dices es así. O sea, está la discusión en el tema económico. Nosotros lo que vemos es el tema económico a largo plazo. Y en el tema económico a largo plazo, la continuación de la política actual, nuestro país pierde. Porque nuestro país sigue dándole a estas empresas dinero a cambio de, ya lo dijimos al principio, muy poco trabajo, muy poco empleo verdaderamente. Incluso ahora, vamos a poner un ejemplo. La planta de UPM que se está construyendo dice que va a tener un pico de 6.000 empleos. Y lo publicitan. Y para cualquiera que lo escucha dice, uy, 6.000 empleos, 6.000 empleos. Y te queda eso en la cabeza. Pero son 6.000 empleos en 2 semanas. Lo que quiere decir que en realidad es como contratar 250 personas para trabajar un año. O sea, la cantidad de jornales que se van a pagar a esas 6.000 personas que van a trabajar 15 días es la misma que se le pagarían a 250 personas trabajando un año. O sea, esas 2 semanas con 6.000 personas trabajando, un pico de personas dentro de la zona, ¿no? Un problema gigantesco para el país, para que esas personas se trasladen, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Para que se trasladen, cuenten con servicios y demás. Todo eso es para el equivalente a 250 años hombre. Es lo mismo que 250 personas trabajen durante un año. Yo estoy seguro que si averiguamos aquí en Paysandú la cantidad de personas que son empleadas en solamente uno de los supermercados instalado en un área donde trabajan un horario extenso, seguramente tenemos por lo menos 200 o 250 personas trabajando y es lo máximo que nos puede llegar a dar desde el punto de vista de empleo la construcción de esta planta nueva de UPM en un lugar donde no debiera de instalarse y en condiciones ambientales que van a generar costos mayores a nuestro país en el futuro. Algo más, Raúl. Agradecerte, Marcelo, por la oportunidad. Para nosotros es muy importante lograr la mayor difusión de estas cosas porque es complicado a veces hacerlas entender y sobre todo te agradezco el tiempo que nos das para que se pueda explicar esto y me quedo por supuesto a las órdenes para cualquier consulta o cualquier aclaración. Es importante que la población entienda este tipo de cosas, que nos llegue este tipo de cosas, más allá de la propaganda, como yo te hacía el ejemplo recién de los 6.000 empleos, que en realidad es menos trabajo del que da un supermercado en un shopping. El agradecimiento también es nuestro, Raúl. Muchas gracias y a las órdenes acá en Paysandú.